Hola a todos, hoy vamos a hablar de la Operación Éxodo, del cuidado que debemos tener en nuestras palabras. Ahora bien, Dios quiere, el anhelo de Dios es que su pueblo entre a Canaán, a la tierra prometida, a la tierra o al lugar que Él ha preparado para la bendición de nosotros, su pueblo. La Operación Éxodo en el pueblo de Israel tenía 3 etapas. De igual forma, Dios también actúa así con cada uno de nosotros, al llevarnos a migrar, al salir para introducirnos a una nueva etapa, a un nuevo lugar, a un nuevo momento de bendición en nuestras vidas. Así que en el número 1 encontramos la salida, que es la liberación del pueblo de Egipto, sacarnos de Egipto. Número 2, el desierto, que es el proceso de reprogramación mental en nuestras vidas. Y número 3, la conquista, que es la etapa de fertilidad y expansión para lo que Dios quiere en nuestras vidas. Esta operación Éxodo es un fracaso en el pueblo de Israel por la etapa intermedia, porque no hay una reprogramación mental en ellos. No hay un cambio de mentalidad, no hay un cambio de creencias, básicamente no hay arrepentimiento. Ellos intentan entrar a la etapa de fertilidad y expansión con una mentalidad de esclavos. Dios permite que ellos lleguen a Canaán en tiempo de uvas maduras, dice la palabra. Por eso es que ellos traen racimos de uvas al pueblo. Ahora, esto implica que el río Jordán estuviera caudaloso, porque como todo río tiene niveles altos y bajos, pero como no era una época seca, estaba caudaloso. Si ellos hubieran ido en época seca, no encontrarían uvas, no encontrarían higos y el río estaría en un cauce bajo. Pero el nivel estaba alto, encontraron uvas e higos porque Dios quería que vieran la tierra en la mejor etapa, en el mejor momento de producción, para que esto los llevara, junto con todos los sucesos que habían tenido antes en el desierto y en la salida de Egipto, a cambiar su mentalidad y poder entrar en la etapa de conquista, de fertilidad y de expansión para sus vidas. Ahora, como el río tenía un caudal alto, ellos llevaban la solución. La solución era el arca. Básicamente, arca al agua, el río se abre y ellos pasan en tierra seca. Ahora, esto ya lo habían visto ellos en el Mar Rojo. Como Dios abrió el Mar Rojo por causa de su presencia que iba delante de ellos y pudieron pasar y quedó el gran ejército de Egipto bajo las aguas. El problema grave de los 12 príncipes que representaban casi 3 millones de israelitas es su hablar. 2 de ellos hablan no de lo que hay en su corazón, donde está asociado con el temor, con el miedo. Ellos hablan de lo que ven. La tierra ciertamente es hermosa y fluye leche y miel. Los otros 10 ven lo mismo, pero hablan de la interpretación de lo que perciben en sus corazones. A nuestro parecer, nosotros somos como langostas frente a estos guerreros. Están hablando de lo que percibe su corazón desde el temor. Cuando entramos en procesos de migración en nuestras vidas, debemos ser conscientes que no todos ni todas las veces podemos hablar. Es mejor a veces estar callados, porque a través de las palabras se liberan una gran cantidad de cosas que no siempre son buenas. Consejo del día: si no sé qué decir, es mejor no decir nada. Entendamos algo importante. Decir no sé no es pecado. Es mejor decir no sé que hablar desde el temor del corazón. El silencio no solo puede ser una acción de sabiduría, sino que guarda el alma de las personas. Por lo general, cuando hay una pérdida, es cuando aparecen las palabras que desde el temor salen para mover el alma de las demás. Y vienen casi siempre a buscar un culpable. Echamos la culpa a la iniquidad, creemos que es un problema en el corazón de la persona, que es el diablo o qué sé yo. Gran cantidad de palabras salen desde el corazón lleno de temor. La situación es la siguiente.
Si el cielo no dice nada, ¿por qué nosotros debemos hablar? Si por naturaleza nosotros estamos diseñados para oír más de lo que tenemos que hablar. Tenemos 2 oídos y una sola boca. Y estoy completamente seguro que frente a una pérdida, Dios no va a hablar inmediatamente. Seguro porque nos va a llevar un buen tiempo. El poder entender, sanar nuestro corazón para poder escuchar lo que Dios quiere enseñarnos a través de esa pérdida. Con un corazón sano, Dios nos puede explicar por qué era necesaria la pérdida, pero en el momento específico es muy difícil y esto genera gran pesar. Y lo peligroso es que añadido a una gran pérdida le anexemos una interpretación errónea de un acontecimiento desde la voz del temor. La consecuencia de este hablar descuidado de estos 10 príncipes es que una nación entera no puede entrar al lugar que Dios había determinado que fuera bendición para ellos. ¿Cuántos espías dicen que no pueden entrar? 10. 10 es lo justo, es un número que implica una medida de justicia. Es un número que habla de la justicia. Ahora, para entrar a Canaán se necesitaba una medida de justicia básica en el pueblo de Israel. Pero ellos establecieron con los 10 príncipes que hablaron una justicia humana de incredulidad. Hubiera sido diferente si solo 9 de ellos hubieran hablado así. Pero Dios respeta la medida de justicia establecida por estos 10 príncipes del pueblo. Básicamente, el hombre allí estableció su justicia al decir: no entramos a la tierra prometida. Los números son símbolos, son la representación gráfica que Dios utiliza para juzgar las cosas, y es importante que al abordar la escritura nosotros tengamos en cuenta esta representación de Dios. Estos 10 espías marcaron el destino de todos. Y ojo, no es que el resto del pueblo, los casi 3 millones, pensaran diferente. Números capítulo 14, versículo 1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Se imagina usted? Casi 3 millones de personas llorando. Esa fue la consecuencia, que 10 personas dijeran no cuando Dios había dicho sí. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ahora, no eran ni siquiera capaces de volver a la esclavitud por sí mismos. Estaban buscando un líder que los llevara nuevamente a la esclavitud. ¿Qué tan hartos estaban estos 3 millones de personas de la esclavitud? No lo suficiente para ser libres. En estos versos, unos dicen volvamos al desierto, otros dicen volvamos a Egipto. ¿Cuál era peor? Obviamente ninguna de las dos, porque están hablando de retroceder. Pero la esclavitud es peor que el desierto. Gracias a Dios, que Dios no los escuchó de volver a Egipto, porque sería un error garrafal para todo Israel. Dios les mostró su deseo inicial en la península de Sinaí, que era depender de lo sobrenatural, que les faltó a ellos nada.
Básicamente, Dios los saca de la esclavitud millonarios y los lleva de vacaciones por el desierto, donde les da todo, porque no les faltó nada. En el Sinaí, Dios les da la ley para reprogramarlos y ellos no tenían que dominar ni aprenderse la ley, solo tenían que creer en lo que Dios les había entregado, recibirla como nación, porque la ley los estaba sacando de la esclavitud, de ser un pueblo esclavo. Ya con la ley, ellos entraban a ser una nación, porque para ser nación se necesita una ley, una constitución. Moisés, al bajar del monte, se da cuenta que ellos no estaban desesperados por salir de Egipto, pues estaban celebrando con una mente egipcia. La verdad era que Moisés sabía que no tenían corazón para recibir la ley. Para empezar, cuestionaron a Moisés y dijeron: ¿quién eres tú para sacarnos de Egipto? La ley tenía que creerse, pero no lo hicieron. Por tanto, vuelven al desierto a la etapa de reprogramación por 38 años. Y ahora, 38 años después, aprenden la lección. Nadie habla y pueden entrar. La lección era no hablar. Lo único que puede detener el no entrar a la tierra prometida no es que no vaya a faltar la gracia, no. Es que el esfuerzo humano que debo poner en esto, que es el cambiar mi manera de pensar, que se ejecute sin la interpretación de las palabras que salen de mi corazón lleno de miedo, para que podamos entrar de verdad al lugar que Dios tiene preparado para nosotros.